Y arranca ahora sí mi parte favorita del programa, es que cuando recibimos a alguien acá para charlar con tranquilidad, arrancamos medio tarde, así que vamos a ir derecho hasta las 12. Ya está con nosotros Nico Goodman. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por venir, Nico. Gracias a vos. Amigo mío, Sí. ¿periodista? ¿Sos periodista? Sí. Sos periodista, Creo sí. que sí. Te reivindicás como periodista, porque viste que hay Lo algunos puse como en la partecita de Instagram donde uno pone lo que es. Bien. Así que debo Bien. serlo. Algunos toman distancia de esa profesión o de esa definición. Yo me la banco, creo. Nico es un gran productor de contenidos, además de periodista. Bueno, gracias. Hace 220 en YouTube junto con Tomás Quintín Palma. Y además pero entonces, Sí, pero entonces. Sí, sin el I. Bien, Pero casi. casi. Y mañana arranca. ¿Cómo se llama el programa que van a hacer? Se llama Tugo. Sí. Sí, mañana empieza un programa que es casi de emergencia en Gelatina. Va a durar 3 meses. Nada más que 3 meses. ¿Para qué lo anuncio? Que es la verdad lo que estoy pudiendo planificar en general. Ajá. Y a lo que puedo comprometerme. Creo que tiene que ver con esta época líquida y todo eso, pero también es para cubrir las elecciones, el balotaje y después, bueno, no sabemos. Lunes a jueves de 10 a 12. A 12, sí, por Gelatina va a salir. Gracias, Gabo. Yo pensé que Tugo, Sí, y atención, quizás sea una idea para más adelante, ok. que Tugo era como una anticipación que vos hacías de que si el próximo presidente es Milei, Sí. iba a ser esa tu respuesta frente a aquellos que votaron a Milei. Bueno, es que creo que es un poco cómo se usa el arma de Tugo en redes sociales. Para quien no sepa, Tugo es tu gobierno. Sí. Y es algo que investigando empezó en realidad en el final del macrismo, cuando ya había como gente que había bancado. Pensé que era de este gobierno. yo también. No, lo interesante es como una cosa transversal que ocurre, que es que nadie termina haciéndose cargo de los gobiernos y siempre parece que son de otro. Y eso es como un fenómeno que es interesante porque también se va a poder aplicar a Milei en el caso de que gane. Claro. Hay como una famosa frase de Asís que él dice a los presidentes: córrase, deje fracasar a otro. Mira. Que es un poco en realidad una dinámica más argenta, pero sí, empezó con Macri y eran los kirchneristas diciéndole Tugo a los ex macristas y después... Me parece que en general es bastante estúpido cuando se usa esa palabrita. Me imagino Porque que a vos te la han tirado. Ahora, muchísimo. Sí. Y es como que invalida cualquier discusión que se abre. Bueno, es que en realidad me parece que también tiene que ver con esa lógica que tuvimos en los últimos años de una grieta y polarización extrema, que en realidad es una política de confrontación que está en todo el mundo o en muchas partes del mundo y que hizo que la discusión sea bastante estúpida en general, ¿no? Toda esta idea de el tribuneo, que a mí siempre me sorprende tanto, esto que pasaba en los últimos años, que pasaba un hecho y de repente ya había una cantidad de gente que sabía exactamente qué pensar y qué decir sobre ese hecho, lo cual siempre me llamó la atención porque yo por ahí soy más lento, pero siempre tuve que pensarlo un poco más, hacerle preguntas. En general las cosas son más complejas y creo que ese ordenamiento tribunero un poco nos llevó a esta idea de muy rápidamente decirle al otro: bueno, tú, vos lo defendiste, pero por ahí vos no defendiste todo o no se habilita la posibilidad crítica, el apoyo crítico, es como es parte de lo mismo, me parece. No, porque aparte Tugo se usa para decírselo a alguien que supuestamente está identificado con un espacio y que está criticando ese espacio. Claro. A mí igual me es algo parece valioso, en definitiva. más grave todo lo de Tugo. Me parece antidemocrático. Porque es el gobierno de todos, digamos. En una democracia el gobierno que asume es el que ganó en su mayoría. O sea, no es del que lo votó, es de todos. Eso es clarísimo también, porque de repente en la lógica del tribuneo, cuando gana el gobierno que no es el tuyo, la verdad querés que le vaya mal. Y vos estás viviendo en ese país, pero la verdad querés que le vaya mal porque le querés ganar la discusión a la persona con la que estás discutiendo en redes sociales o donde sea. Entonces, esa es una dinámica bastante como chata para pensar los problemas de Argentina, que son bastante complejos. De hecho, hay matices y ahora se están exponiendo. Me parece que hay algo del crecimiento de Milei
que expuso más los matices dentro de los espacios, dentro de la centroderecha, dentro de la centroizquierda o el peronismo, y que siempre estuvieron en realidad. Lo que pasa es que esa grieta un poco como que lo silencia y hace como bloques monolíticos que en realidad pareciera como que no tienen esas diferencias. En este gobierno se vio claramente que estaban esas diferencias, y creo que lo estamos viendo ahora Juntos por el Cambio. Sí, deberíamos empezar a verlo con más claridad, porque decíamos al inicio del programa, se viene como una reconfiguración del escenario político, de la escena política, de los alineamientos, porque no es lo mismo con Milei que sin Milei. Totalmente. O sea, para mí hay algo que pasa con el crecimiento de Milei, y sacarle el nombre de Milei. Estamos hablando para mí de un espacio que podrá tener otros líderes, otros referentes en otros momentos, como pasa en otros países. Sí. Me parece que es parecido a lo que, qué sé yo, pasa en España, por ejemplo, donde de repente hay una reconfiguración de todo el sentido de representación democrático, porque hay una crisis muy fuerte en los partidos tradicionales, pero principalmente en los sectores de centroizquierda y centro derecha, digamos, ¿no? Como hay algo de estos espacios que interpelan un poco a todo el cómo veníamos pensando la política. Claro. Y sí, yo creo que estamos en un momento post-grieta ya. Después puede reconfigurarse medio de alguna manera. Hay como algo que dura de la grieta, que es como una inercia de la grieta, ¿no? Que todavía está presente. Pero se ve que en los editoriales de Leuco, que claro, vos lo ves al tipo hablando de Cristina hoy y parece como, no sé, un registro histórico. Claro. Y está ocurriendo en el presente. Sí. Pero me parece que todavía hay como una especie de desfasaje. Sí, bueno, no es candidata, el candidato ni siquiera es tan kirchnerista. O sea, como todo eso, y de repente la editorial es sobre Cristina, y encima Milei salió primero a las PASO. Es como ya una cosa. El kirchnerismo también parecía que estaba preparado para discutir contra Patricia Bullrich. Totalmente. Pero no contra Milei. Totalmente, claro. Claro, eso me parece que usó muy bien la Libertad Avanza. Sí. Como que me parece que usaron como un arma la pelea tonta que había, como si fuese, digamos, estaba la pelea mainstream en Argentina, y ellos fueron creciendo por abajo, usando un poco en contra de esos espacios más grandes la lógica que habían armado, y lo hicieron de forma inteligente. ¿Por qué no pasó por izquierda y pasó por derecha? Bueno, para mí tiene un montón de explicaciones. Algunas tienen que ver... Miriam Bregman se lo pregunta también. Sí, ¿y qué se responde ella? No, bueno, que los medios también influyen en construir. Sí, me parece que hay una algo... figura de derecha y no de izquierda, pero ¿cuál es tu hay algo respuesta? Mundial, digamos. O sea, me parece también un poco corto pensar solo en Argentina. Vos tenés un fenómeno global de crecimiento de espacios le podés decir ultraderecha, extrema derecha, digamos, en cada país tiene sus características particulares, pero me parece que se marca dentro de eso, y se marca dentro de otra cosa que es una crisis muy profunda económica, y algo de que las categorías de izquierda a derecha para mí están quedando, no terminan de contener explicaciones sobre el mundo actual, porque de repente vos tenés la otra categoría que a mí me interesa mucho, que es algo que no sé si lo tienen, que es globalistas contra nacionalistas, que es una otra forma de pensar en esas divisiones. Y yo lo vi mucho porque me puse a ver videos de, no sé, libertarios, y para tratar de entender cuál era su concepción del mundo. Ellos no lo dividen en izquierda y derecha, lo dividen en globalistas y nacionalistas. ¿Y ellos son? Bueno, en esto Milei es globalista. Lo que pasa es que globalista también sería Macri, también en algún punto sería Alberto Fernández, sería Macron, y de repente tenés los nacionalistas, que son los que levantan muros, por ejemplo, Trump, que te puso la guerra de las tarifas, proteccionista. Y Bolsonaro también. Bolsonaro también. Claro. O sea que ahí Milei es otra cosa. Claro. Es raro eso. Lo que pasa es que sumo un dato con el tema de izquierda a derecha. A mí, yo una vez lo hablaba, que quiero, con Gabriel Solano. Milei tiene una practicidad comunicacional que es importante. Si vos le preguntás a un dirigente de la izquierda cómo se resuelve el tema de la seguridad, te puede estar explicando una hora. O sea, Milei, más allá de que tenga o no la solución, te la da en 2 segundos. Sí. O sea, y lo mismo es con temas económicos, y eso en el votante pega, porque los conceptos muy elaborados en política son difíciles de procesar para la gente común, digamos. Para nosotros que estamos todo el tiempo en esto, capaz que se entiende, pero imagínate un tipo que está viendo la televisión, le estalla la cabeza como en
como en la película, ¿entendés? Que cuando ve todo ese bombardeo de un tipo que te está explicando cuando le afanan el auto en la calle, cómo hacer para eliminar la pobreza, tener más... O sea, es muy fácil la respuesta de Milei a todo. O sea, y de nuevo, como es un candidato nuevo, no le hace mella a la campaña. A mí me parece que comunicacionalmente es muy hábil. Nico, hablábamos al inicio del programa, nos hacíamos una pregunta que me parece que no está lo suficientemente hecha o no profundizada, que es, Milei, ¿es un riesgo para la democracia? ¿Es un riesgo real? Porque eso se plantea a veces como una consigna, pero queda ahí, ¿no? Si fuese un riesgo para la democracia, deberían estar pasando cosas que no pasan cuando él está a punto de ganar. ¿Para vos lo es? Me parece que hay un riesgo para la democracia, pero yo no lo personalizaría en Milei, digamos. O sea, me parece que hay... Pero es el candidato que está por ganar. No, me parece que es más riesgoso para la democracia vivir tanto tiempo con estos niveles de pobreza. La verdad, bueno. Me parece que la democracia está más en riesgo por ese lado, y creo que en algún sentido la respuesta que da Milei, que es esto que decía Lean, un poco que va a eso. Pero la verdad, me parece bastante claro ya, teniendo en cuenta las propuestas que está presentando Milei, que estamos yendo a otra frustración de sus votantes si eventualmente gana. O sea, para mí si Milei gana y aplica las políticas que quiere aplicar, se la pone de frente. Y nos la ponemos todos de vuelta y entramos como en una profundización de algo que me parece más profundo. Entonces, me decís, bueno, ¿es un riesgo para la democracia? ¿En qué sentido? En el sentido de que de una nueva profundización de la frustración, un ciclo económico fallido. Que ya ahí sean 3 fracasos consecutivos. Me parece que ¿Y a dónde vas después? Claro, me parece que hay algo de eso, que creo que las propuestas de Milei no van a solucionar los problemas que dicen que van a solucionar. Son muy fáciles de explicar, son eslóganes como muy cliqueables, pero no tiene una solución de fondo. Y de hecho la mayoría te dicen, no, esto no lo aplicamos en el primer mandato, lo aplicamos en el segundo. Él hasta dice, algunas de mis propuestas me van a exceder a mí en mi vida biológica. O sea, como se aplicarán como cuando él ya sea un mártir, no sé, es difícil como de... Pero, digamos, una vez que superás un poco todo ese mar de TikToks, llegás a decir, bueno, pará, ¿y la Argentina cómo sería? Y es eso, privatización, ajuste del Estado, un camino que ya conocemos y que medio que sabemos a dónde va. Si se aplica la dolarización, uno ve lo que pasó en Ecuador. La verdad, lo que pasó en Ecuador es dramático. O sea, por eso, me parece que sí hay un riesgo para la democracia, pero no en el sentido que se lo piensa tradicionalmente de un Milei intolerante, autoritario, claro. Que creo que es... Vos decís de fracaso del sistema. Yo creo que es más una profundización del fracaso del sistema. Sí, puede haber una deriva autoritaria porque dentro del sector de Milei está contenido un sector autoritario, sí, negacionista de la última dictadura. Me parece que eso se ve muy claramente con... Victoria Villarruel es una figura que habría que discutir mucho. Ella me parece que no está todavía puesta en cuestión, no le están haciendo las preguntas que hay que preguntar. Digo, hay gente que, el marido de Cecilia Pando dice que ella organizaba visitas a Videla. Organizaba las visitas a Videla, se hace cargo de eso, lo reivindica. O pues si no, quedamos siempre en ese discurso cómodo para ella que es... no, yo defiendo a las víctimas del terrorismo de Estado, pero no te hablo del otro. No es que el otro esté necesariamente bien, pero... está esta parte de víctimas olvidadas, que digamos es como lo más... O que defiende los derechos humanos de los represores en todo caso. Y... No, eso ella no lo plantea en esos términos. Los derechos humanos de los represores. Sí, pero ella es muy hábil en no plantearlo en esos términos. Ella dice, yo defiendo a las víctimas del terrorismo de Estado que no se recuerda. Y vos decís, bueno, claro... del terrorismo, no de Estado, del terrorismo. Del terrorismo, perdón, sí. de las organizaciones armadas, digamos. Entonces es como que entra por ese lado, pero al mismo tiempo decís, bueno, organizaba las visitas a Videla, estaba en los papeles de la defensa de Checolás, digamos, tenía vínculos con, de la ESMA, como, esas preguntas no están hechas a la que podría ser la vicepresidenta. Ahí me decís, hay un riesgo democrático en el sentido más tradicional de los militares tomando el poder, y por primera vez te digo, o sea, ese sector está creciendo y tomando un protagonismo. Eso es una novedad. Está bien, igual, está súper interesante el planteo de que es en todo caso una nueva frustración los que nos pondría frente a un riesgo democrático. Yo creo que sí. Por el descreimiento que eso generaría en la gente, ¿no? De que para qué queremos la democracia si es que no podemos comprar un kilo de papa. Claro. Pero no está pasando ahora eso ya. Eso es lo que dice Nico, que un poco ya está pasando y que se podría profundizar. Está pasando, pero digo, si vos hablás hoy con un votante de Milei, a mí me parece que esa lógica del voto bronca
no es una categoría que sirva para explicar lo que está pasando. No. Porque vos hablás yo hablé últimamente con muchos pibes de 20 años. Me interesa eso, vos te metiste en ese mundo. Sí, yo me metí mucho en ese mundo y los votantes de Milei jóvenes y de distintas extracciones sociales, el mismo día hablé con un pibe de 21 años, hijo de un albañil y una empleada doméstica. Y con un pibe de 22 años de un colegio de zona norte, perfil, trabaja en una financiera, otra cosa. Los dos me decían exactamente lo mismo. ¿Qué es qué? Milei viene a levantar al país, nos va a sacar adelante. Es una ilusión, es una esperanza. Lo votan con ganas, están contentos. No es bronca, vos mirás es esperanza. Lo festejaron como un mundial, las PASO. No sé si ustedes vieron los videos. No los vi. Hay videos de pibes festejando como si hubiésemos salido campeones del mundo. Entonces, a eso voy cuando digo, ojo, porque ahí puede haber una frustración grande. ¿Qué pasa con esa gente que, imagínate, son pibes de 20 años que vivieron todo para abajo? 20 años Argentina. Nacieron en el 2003, claro. Recién empiezan a tener conciencia en el 2012, 2013. Inflación, toda esta idea de que todo se va poniendo mal. Bueno, o sea, hay empleo, pero el empleo, los sueldos son una mierda. ¿Son de derecha esos pibes? Si los podés meter en esa categoría. Es que ellos no se consideran de derecha. O sea, de hecho, no son de derecha en un sentido tradicional como nosotros lo plantearíamos. Primero porque no tienen esas categorías, que también es preocupante, porque por ejemplo no les preocupa el tema de Victoria Villarroel y la dictadura, no es algo que forme parte de su... La verdad es que... Lo que les preocupa es que Milei de repente va a sacar a los tipos que en su imaginario arruinaron el país, a toda una casta política de kirchnerismo y antikirchnerismo, y vienen ellos a hacer algo distinto, pero los ves ilusionados, no los ves con bronca. Claro. Está bien eso, está bien. Ahora, es difícil discutir hacia adelante, decir, mira, yo creo que va a fracasar. Eso que vos te genera tanta ilusión, creo que va a terminar en fracaso. Ah, bueno, para mí no. No, hay un libro histórico de comunicación política de George Lakoff, ¿se acuerdan de eso? Que el tipo decía, no pienses en un elefante. Básicamente lo que decía era, no le recomendaba a los demócratas no usar los conceptos de los republicanos, porque de alguna manera si tomaban sus palabras y su cosmovisión del mundo, estaban derrotados. Claro. Porque no estaban proponiendo la propia, sino que estaban metidos en la de los otros. Me parece que hay algo ahí que está faltando, que es una esperanza alternativa, a New Hope en los términos de Star Wars, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sería una posibilidad que no sea la que propone Milei? Porque la que propone Milei es bastante concreta. El planteo que haces vos lleva a la desazón por completo. No, pero... ya sé que estás intentando lo contrario, pero si vos decís, hay que generar una nueva esperanza. Sí. Y el que la tiene que generar es el ministro de Economía. Bueno. Match point. O jaque mate. Ya está. Para estas elecciones. Sí. Y es difícil. Sí, en ese sentido es difícil, pero me parece que hay que tener muy claro que la única forma de que no vayamos a una presidencia de Milei es que haya eventualmente una esperanza alternativa que se proponga. Si es contra el miedo es imposible. ¿Hay margen? Para mí es muy difícil frenar el entusiasmo. O sea, cuando ves gente entusiasmada, es difícil frenarlo. Diciéndole aparte, va a ser difícil. Va a fracasar. No puede, ¿Quién lo dice? Funciona, no funciona. Bueno, Moró decía no hay que hacer campaña en contra. ¿Quién lo dice? ¿Los que tenían esperanza en que este gobierno no fracasara? ¿O los que tenían esperanza en que el gobierno de Macri no fracasara? Esas personas no están habilitadas para decir Milei va a fracasar. Bueno, es que Patricia Bullrich se encuentra en una situación muy incómoda porque pesca los votantes del mismo sector que Milei, pero principalmente porque creció con un discurso antikirchnerista, digamos. Claro. Hoy ese discurso antikirchnerista le queda incómodo y se ve como en un lugar de tener que proponer una ilusión. ¿Qué hace? Lo trae a Melconian para intentar proponer esa ilusión del establishment. Sí. Melconian está hablando casi como si fuese él el candidato a presidente. Y está proponiendo algo. Yo creo que en estos días lo va a proponer un poco más concretamente, pero está proponiendo una visión alternativa. Massa tiene el problema de explicar por qué sería distinto un gobierno de él si es elegido presidente. O sea, ¿qué diferencia habría? Pero no logró salir todavía de ese brete. No. Pero eso es lo que él necesita explicar. ¿Cuál es la diferencia entre el ministro de Economía y el presidente? Yo creo que tiene una gran ventaja en la carrera, es que hay 3 candidatos y 2 modelos. O sea, yo creo que esa es la ventaja que tiene para intentar llegar a la segunda vuelta, ¿no? El balotaje
puede que por eso digo, asegurado, después es otra historia, pero después quería decir una cosa, y creo que se desprende de lo que dice él. Ojo con el tema del consenso democrático sobre las cuestiones de la dictadura en la Argentina, porque una cosa es lo que nosotros pensamos y otra es lo que piensa una gran cantidad de gente. O sea, nosotros damos por hecho de que hay un consenso muy masivo, que seguramente sea masivo, pero cuando vos ves que van planteándose públicamente por este ejemplo, tipo de posiciones. Cuando ibas a un cine y no importa la edad, todo el mundo aplaudía con 1985. Eso. Ahí parecía que todavía existía un consenso sobre determinadas cosas. Eso fue hace unos meses. Pero Sí. el que iba a ver 1985 seguramente estaba consustanciado con la situación. Cuando vos ves que Villarruel presenta eso, y yo decía, bueno, ojo que hay funcionarios de Juntos por el Cambio que también dicen lo mismo, ¿eh? O sea, pueden tener algún matiz, pero dentro del mismo Macri ha puesto en duda si efectivamente en la Argentina hay una cantidad de desaparecidos o si hubo una dictadura que tuvo tales condiciones, digamos. Hay una parte de la sociedad que está inclinada para ese lado. Entonces lo que digo es, ya yendo más a lo político, ¿tiene sentido tirarle a Milei con eso? El tipo dijo, che, vamos a vender órganos, vamos a, no sé, a quemar el Banco Central, y nadie se abochornó con eso. Entonces digo, es un enemigo raro, difícil. A ver, me parece que depende en qué sentido. Vos me decís, bueno, ¿tiene algún sentido pegarle a Milei con eso, cuestionar eso? Sí. Depende cuál sea tu objetivo. A mí me parece que sí hay que hacer una reivindicación de los valores democráticos. Eso desde ya. Eso desde ya. Me parece que la mayor parte del votante de Juntos por el Cambio, y por ahí es donde tenemos alguna diferencia. Yo creo que la gran mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio no reivindican la última dictadura y no reivindican cosas que reivindica el sector más villarruelista, si querés. Sí, no es necesario que la reivindiquen. O sea, bueno, solamente con citar algún matiz alcanza, digamos, para que el concepto sea negativo. Estuvimos discutiendo, el Claudio Abruj discutió la cantidad de desaparecidos. Bueno, sí, lo de la cantidad de desaparecidos se instaló como tema durante el gobierno de Macri. Sí, no era el tema, digamos, me parece que no era la corriente No era hegemónica, agenda. No. y ni era la agenda. Pero bueno, no sé, hay una diferencia entre eso y, Sí, claro. y la cuestión ya activa que Sí. está haciendo Victoria Villarruel. Me parece Sí, que hay una tampoco diferencia. se lo preguntaron. Vos fíjate que, bueno, casi no da entrevistas Victoria Villarruel, muy Bueno. poquito, pero ¿va a indultar a los represores de la última dictadura? No, se lo preguntaron en una entrevista. Sí, y dijo que no era un tema para ahora. Bueno, no contestó nada. No le Pero que él repreguntaron, decía que entonces. ella es muy hábil declarante. Sí. Todos ellos son muy hábiles y me parece que aparte Bueno, Milei ha dicho barbaridades también, ¿no? También hay como que no sé si es hábil declarante o es una mezcla de las cosas. pasan. Es una mezcla de cosas. Creo que son muy hábiles para la comunicación, entienden muy bien los momentos de la agenda política, entienden muy bien los momentos de la campaña, están haciendo una campaña muy inteligente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te parece inteligente? Bueno, todo lo que hizo Milei desde que salió primero en las PASO fue genial. Todo. ¿Qué? Salvo la entrevista con Fantino en un momento donde se quiso meter con la despenalización del aborto. Dijo, voy a llevar un referéndum y no podía salir de ese tema, estaba Y enfrascado. después lo sacó, definitivamente no lo metió más eso. Bueno, pero todo lo demás fue inteligente porque Sí. moderó todas sus posiciones más preocupantes, si querés. Ajá. Te decía, bueno, los vouchers son para, no sé, La tercera generación, esas cosas que dice. Arancelar la salud pública, la tercera generación, la venta de órganos, ni siquiera es una cuestión conceptual, ideológica, Claro, pero ni no, sabes qué va no a es ser. algo concreto. Claro, pero al mismo tiempo, Fondo Monetario Internacional Sí. habla con ellos y les dice, Sí, no, se bueno, mostró moderado, se sí. muestra moderado, se muestra como un tipo preocupado porque el Fondo Monetario pueda arreglar con masa y no entorpecerlo como Sí. esta locura de Juntos por el Cambio que quieren que estalle todo. Él es un responsable. Sí. Tengo muchos ejemplos más, pero para mí la campaña es brillante en ese ¿Cómo sentido. ves las propuestas de comunicaciones digitales de Milei comparado con, no sé, las de Massa? La diferencia es que para Milei es orgánico. Milei hace esto hace mucho tiempo. Le sale natural. Dice. Lo hace muy natural y está empujado por gente que lo hace naturalmente. Y lo de Massa no es así. No, es artificial, queda esforzado. Es forzado, se ve que... Hacete digamos, un TikTok, Sergio, claro. se lo ve comiendo unas galletitas, qué sé yo, es incómodo, pero porque no es él, no es su terreno o lo tiene poco explorado. Me parece que hay algo también en donde hay que hacer ahí me parece, un ninguneo muy grande de las redes sociales por parte de los espacios principales y llegando a esta campaña tuvieron que ponerse a aprender cómo se comunicaba y qué se comunicaba en redes sociales. Ahora, ahí es un problema de que no saben manejar las redes, que las ningunearon, o que no tienen un mensaje
Eso también. para las redes sociales. Son las dos cosas. Para usar en esa plataforma. Porque si vos vas con un mensaje viejo a plataformas nuevas, Sí, sos como un abuelo usando TikTok. sí, creo que es eso. Es eso. Yo lo podría hacer, pero Vos lo podrías hacer. sí, me saldría bien. ¿Tenés TikTok, Gaby? No, tengo, pero no posteé nada nunca en mi vida. Entonces, Como no tener. Es como no tener. Claro. Sí. es para mirar. Pero falta un mensaje, bueno, quizás sea este mensaje esperanzador que no tiene el oficialismo. Falta un mensaje para la juventud. Me siento viejo diciendo Sí, había encontrado algo para mí con el gasoducto. Ese fue como el momento en donde encontraron algo. ¿Te gustó lo del gasoducto? No, pero A mí el me parecía gasoducto, que un carajo pibe. le importa Mi el hermana gasoducto, me preguntó pensaba yo. qué es un gasoducto. Justo a vos, aparte. Pero mi hermana tiene 19 años. Ok, Ya no. deberías saber lo que es un gasoducto. No, perfectamente puedes no saberlo. A mí me gustó en el sentido de que había algo. O sea, Había una épica. había una épica y había una promesa de futuro. Es este tramo, después venimos con el otro tramo, vamos a poder, entonces sacamos el gas. Era una Claro. cosa grande, por lo menos era un sueño, era una propuesta. Sí. Contra. Algo tangible aparte. Sí. Un tubo gigante. Claro. Sí, o sea, para mí no hay chance si es ese tono, el tono de redes sociales de. Pero igual, espera, Nico, una cosa. Porque si no, a ver, la cantidad de jóvenes en la Argentina es constante, digamos. Yo no tengo la estadística a mano. Pero ahora da la sensación de que hay como muchos más jóvenes, digamos. Como que el 70% de la población es joven. Entonces, usen redes sociales. No, paremos, porque Milei no ganó porque hace TikTok. No, pero mi Porque mamá no- está en redes sociales. Está bien, pero digo, tu mamá debe estar en Facebook, está en TikTok. No, está en TikTok. Tu mamá está en es la TikTok. mamá de Sí, Nico claro. Goodman. No sabía. Perdóname. No, me parece que los familiares de todos ustedes están en redes No, sociales. bueno, Sí. En no, los Facebook. jóvenes. Mi los mamá está en grandes, TikTok no. también. Bueno, al Ahí final. va. ¿no ves? Sí. Estamos Tu hablando mamá con es joven. Nicolás Goodman. Nicolás Goodman, sí. No, iba a decir una cosa que para mí era importante. El último anuncio de las medidas de masa Se hizo en TikTok se la semana hizo pasada. en redes sociales. Pero y para fue mí medio choto. me gusta que uses esa palabra, porque sí, no sabía si la podía usar. Sí. Fue Pero porque no bastante usa choto. nunca TikTok y le hizo. Pero ¿por qué? Porque para mí es un tono era un tono televisivo en redes sociales. Ajá, Era claro. un tono de Y conferencia. un viejo, como es Massa, Sí. en términos. Además, llanos. si querés tomarle como esta idea de estamos cuidando a las familias Claro. y toda esta cosa más paternalista, que me parece que no es una buena lectura de lo que se está, Sí. etcétera. Más allá de eso, había un tono de formato de redes sociales. Con el verde atrás. O sea, él lo que tendría que haber dicho es. Hola, ¿cómo está? A ver, qué sé yo. Ponele que Recabe decía, tuvimos que evaluar por el Fondo Monetario, lo trajo Macri, qué sé yo, nada. Lo que tengo que hacer es recomponer tu ingreso. Así que lo que voy a hacer es esto. Y él lo que te decía era, mirá el tono y la diferencia era, te queremos cuidar. Como un pianito atrás. A vos, para que te puedas comprar el matecito. Parece casi una parodia de Sí. Video Match. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí hay como una distancia y hay una falta, me parece, de sensibilidad de lo que está pasando. un Pero poco. es que no puede conectar con ese mundo, pero no Él se tiene esa soluciona parte, eso con un asesor. No, ni pedo. Pero ¿Y tiene cómo? tiene al hijo que es recontra Ah. todo eso. Bueno, sí, pero el hijo es, pero bueno, hay que ver, no sé qué digamos. No le maneja la campaña al hijo. No sé bueno. qué está Pero pasando. pará, hay viejos que votan a Milei también, no todos los, no es verdad, que es verdad. el 100% de los jóvenes votan a Totalmente. Milei. Entonces digo, hay un problema que excede las redes sociales. Es verdad, porque además, si no, Milei hubiese sacado qué sé Claro, yo, digamos. lo que sacó acá en O Capital. sea, en la provincia de Buenos 17%. Aires, que Milei perdió por bastante. Bueno, ¿qué? No usamos, los bonaerenses no usamos redes sociales. No, O los jóvenes bonaerenses, ¿qué hacen? Cazan No. con gomera, digamos. Es un fenómeno como cuando complejo. éramos chicos. Es un fenómeno complejo, me parece. Tiene un montón de áreas. O sea, no es fácil de definir porque es eso, digamos. Son un montón de cosas pasando al mismo tiempo. Cuando se intenta caer en alguna cosa muy definitiva de análisis sobre el fenómeno Milei, en general se dicen cosas que no terminan. Pero me parece que el tema es ese. Son muchas cosas al mismo tiempo y es difícil, la verdad. Qué bien que está Nico, la nota está buenísima, dice Mariana Verón. Ah, pensé que lo decías Sí. vos. No, bueno, también. Igual valoro mucho lo de Mariana, Sí. le mando un Carácter beso. transitivo. Yo suscribo todo lo que dice ella. Bien. Nico, vos sos alguien que también se preocupa por tener una agenda de temas relevantes en lo que haces en YouTube. Por ejemplo, tu video sobre el litio instaló un tema para un montón de gente que no estaba muy atenta a esa cuestión. Te lo agradezco, pero no sé si, digamos, era un tema que estaba. Bueno, no sé si está me bien, haría- estaba, pero es el contenido periodístico sobre el litio que más repercusión generó.
Ok. Viniendo de una red social como YouTube, no de un medio mainstream. Sí. Más de 400.000 reproducciones. Toda esta introducción, ¿para qué? Para decir, también le falta a aquellos que quieren tener una agenda propia para contraponer a esa esperanza que genera Milei, saber elegir los temas, ¿no? Saber de qué hablar. Vos decías gasoducto. Yo pensé que no le hubiese dado bola al gasoducto, menos bola de la que se le dio le hubiese dado. Vos como que encontrás algunos temas que te parecen que podrían ser agenda. Sí. Yo, en general, más que nada, me aburre mucho la agenda nacional en general y trato de guiarme por las cosas que me interesan a mí. No es que lo pienso en términos de esto va a ser hitero, no, claro, sí. Pero sí lo pienso en términos de me parece importante. El tema del litio, la verdad yo tengo una encuesta bastante fehaciente, que es la gente que me dice algo en la calle sobre el litio, y en general son gente de menos de 50 años. Ajá. Y hasta te diría menos de 40 años. Hay algo que pasa con ese tema que te propone una mirada alternativa a la idea de que Argentina es una mierda y nunca vamos a salir del pozo, que es, digamos, te invita por lo menos a participar. Creo que el tema del litio genera eso. Y la angustia o la impotencia de no poder aprovecharlo es también un motor muy movilizante. Porque claro, lo que me dicen es... Qué bueno que estás hablando del litio. O sea, eso es por ahí, esto nos va a sacar, o podría pasar esto o lo otro. También creo que el litio tiene que ver con algo que vos tenés en tus manos, ¿no? Tenés en el celular la batería de litio, esta idea de los autos eléctricos. Estamos hablando de otro mundo, de un mundo más posible, que va a venir, en donde Argentina puede insertarse. Eso me parece que es lo que representa el litio, más que el litio en sí. Sí. Y sí, me parece que por eso... yo intento ir con esos temas, porque también necesito yo no angustiarme y encontrar algunas cosas. Bueno, está la idea de Argentina potencia ahí en el litio. La posibilidad de la Argentina potencia. No, me parece un poco exagerado eso, pero sí. Algunos dicen que es un recurso más finito, es bastante finito el recurso. Bueno, hay muchas cosas alrededor del litio. O sea, sí, podría ser una tecnología que dure 10 años, 15 años. Podría ser que Elon Musk mañana descubra la forma de hacer batería de otra manera y todo. Sí, pero hay algo en eso, y si querés en todas los materiales que hay en el suelo, y lo mismo con el gas, que genera como esa posibilidad. Me parece. Sí, sí. Hay una diferencia entre eso y discutir por la negativa la dolarización. Totalmente. Creo que es... no sé si vas a eso. Bueno, ¿no? Leopoldo Moró decía eso hoy. Cómo hacer campaña contra Milei, no hablando contra Milei, contra sus propuestas y siendo propositivo. Sí, faltan igual esas propuestas propias. Sí. Por esa dificultad que tiene Massa, ¿no? Porque la verdad es que Massa tampoco ha dicho que haría en un posible gobierno de él, Ahora, Nico, viste que Milei sacó 17% acá en la capital, sí. 20 y pico, 24 creo en la provincia de Buenos Aires, pero el fenómeno Milei, que lo ubica en este lugar de ser quizás el próximo presidente, es algo que pasó lejos de acá. Bueno, ganó en 11 provincias donde no estuvo, o sea, nunca estuvo. Claro. Habrá ido alguna vez turista, pero no hizo campaña en provincias donde ganó. ¿De nunca había ido? Nunca había ido. Claro, por ejemplo, Salta. Sí. Es el caso más claro, que sacó 50% en Salta y no hizo campaña en Salta de manera presencial. Claro. Sí, y en barrios pobres. Me parece que ahí hay un fenómeno muy novedoso, que es los sectores más pobres votando a un candidato de derecha. Sí. O no votando al peronismo. Eso ya es algo. Votando con convencimiento a otro candidato. Sí, me parece que sí, hay algo ahí en que no es un fenómeno de capital o del AMBA. Uh-huh. Es un fenómeno bien complejo e interesante. Bueno, vos deberías seguir con ese programa que vas a arrancar mañana. Si gana Milei, deberías seguirlo. Me estás ya como... No, es una opinión. Porque no empezó el programa todavía. Es una opinión. Deberías tener aire todos los días. Bueno, gracias, Gaby. No sé, ahí o en otro lado. ¿Eso es un elogio o una demanda? Ahí o en otro lado. Y como toda la gente que te admira, entre los que me incluyo... Vos no me admirás, Gaby. Sí, te admiro. No, me querés, nos queremos. No, te quiero y te admiro. Es muy lindo este momento. Es muy lindo. Sí. ¿Te pasó alguna vez la polera que trajo? En privado te lo dijo alguna vez, no, esto no. Esto jamás. No. No, bueno, en privado.
tenés conversaciones de temas, de otros temas más personales. Pero te lo agradezco. Sí. Me reconforta, me voy contento. Bueno, me alegro. Pero sí, viste cómo es. O sea, yo empiezo un programa y después uno no sabe en este mundo. ¿Cómo evoluciona? Sí, ya no existe Basta de Todo, digamos. Esos programas que duran 50 años, qué sé yo. Sí creo que es un espacio en donde un momento de la historia en donde sí tengo ganas de estar al aire casi todos los días hablando de qué es lo que está pasando y también un poco procesando emocionalmente lo que pasa, haciéndome preguntas. Yo creo que lo que nos va a pasar es bastante traumático. Las elecciones. Va a ser un hecho bastante traumático. Bueno, irse con un mensaje positivo. Sí. Para seguir el domingo. Y más con este día tan feo. Queremos, vamos a con algo más positivo. Pero sí, veremos cómo sigue. Gracias, Nico, por haber venido. Gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias.